Bueno, vámonos a lo que tenemos pendiente. La semana pasada empezamos el tema de llamados y escogidos. Llamados y escogidos. Fundamentados en Mateo 22, que habla sobre la parábola de las bodas. Vamos a hacer un poquito de repaso, porque el tema de hoy es como un seguimiento a lo que estuvimos viendo la semana pasada. El tema de hoy es los escogidos de Dios. La semana pasada veíamos que la conclusión de esta parábola está en el versículo 14, cuando Jesús termina la parábola diciendo, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Fíjate qué tremendo mensaje, ¿verdad? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y definíamos bien quiénes eran los integrantes de la parábola. Vimos que el padre del novio, ¿quién era? Dios el Padre, ¿verdad? Y el Hijo, Jesús. Y aquí nos da la parábola dos grupos de llamados. Dos llamados, dos pueblos, dos naciones llamadas. Y pues ese llamado significa la invitación del Padre a creer en el Evangelio, enviada en primer lugar a los judíos. A los judíos, y vimos cuál fue la reacción del primer grupo de llamados. ¿Cuál fue su reacción? Que rechazaron la invitación, de tal manera que golpearon a los enviados y algunos mataron. Entonces el Padre se enfurece y envía juicio sobre ellos, pero lanza la segunda invitación, un segundo llamado. Pero gracias a que los judíos rechazaron su invitación a creer en Jesús el Mesías, gracias a ese rechazo vemos que en el conocimiento previo de Dios y en la absoluta misericordia y providencia de Dios, este rechazo trajo una puerta de oportunidad para que este evangelio no nada más fuera predicado entre los judíos, sino que fuera esta invitación hasta las calles. Dice, vayan por todas las calles, por todos los pueblos, naciones, tribus, y la gente que reciba este llamado, pues va a ser invitada, va a ser recibida en este festejo, en estas bodas. Entonces dice que el salón de las bodas fue llena de invitados, pero invitados gentiles. Así que ahí entramos nosotros. El rechazo de esta invitación provocó la ira de Dios, porque Jesús, anunciando más adelantito, dijo que Jerusalén iba a ser sitiada por gentiles. Y esa profecía no se tardó, fue prácticamente inmediato. En el año 70 después de Cristo, históricamente conocemos como la ciudad de Jerusalén fue invadida por ejércitos romanos por el emperador Tito, el cual llegó a Jerusalén, sitió la ciudad, quemó el templo, y mientras los romanos incendiaban el templo, pues aquellos tesoros que había en el templo, que eran de oro, quedaron entre las piedras del templo que ellos mismos derribaron, y por la avaricia de los soldados romanos, por querer
llevar el oro más posible entre sus bolsillos, pues removieron las piedras del templo, cumpliéndose la profecía cabal letra, como dijo Jesús, y será removida piedra, no quedará piedra sobre piedra hasta que el templo sea derribado. Entonces ahí se cumplió la profecía. Vemos el juicio de Dios sobre el templo, sobre Jerusalén, en el año 70. ¿Por cuál motivo? El rechazo a esta invitación del pueblo de Israel, marcada después del año 70 por una destrucción y una persecución de los judíos a través del mundo que duró hasta hace poquito. Desde entonces Israel fue disperso por todas partes, que se le conoce como la diáspora. Fueron enviados a todas partes del mundo y pues la nación de Israel fue asolada, sus ciudades invadidas por musulmanes, por guerras, destrucción que vino sobre ellos por causa de este rechazo. O sea que nos muestra que las consecuencias de rechazar esta invitación pues son muy, muy severas, muy severas. Y eso fue el rechazo de Israel, pero también se puede cumplir la misma severidad con el segundo grupo de llamados que rechacen, ¿verdad?, la bendición, la oportunidad que se les extiende, la invitación de parte de Dios. El llamado también puede ser muy severo. Entonces debemos de comprender lo que Jesús quiere decir con llamado. ¿Quiénes son los llamados? La palabra llamado son los invitados. Esta palabra está presente a lo largo de esta parábola. Y en el texto griego original se dice que los sirvientes llamaron al primer grupo de invitados a las bodas, que fueron los judíos. Rechazaron ese llamado por no creer en Jesús el Mesías y se extendió la invitación al siguiente grupo de llamados, que son los gentiles. Hoy en día, todo aquel que no es judío de nacimiento, pues constituye ese segundo grupo de gente que somos nosotros, los que no nacimos en Israel, que somos los gentiles. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por el rechazo de Israel, es que nosotros ahora podemos tomar parte de esta invitación y de este llamado. Muchos son los llamados. La invitación de Dios por medio de sus siervos, los profetas del Antiguo Testamento y sus ministros del Nuevo Testamento, es lanzada esta invitación. ¿Para qué? Para arrepentirnos y creer en las buenas nuevas a través de aquellos siervos que la proclaman o que la proclamaron. Entonces esta parábola pues es muy, muy interesante porque nos dice que si es posible rechazar el llamado. Es posible. ¿Por qué? Porque Israel rechazó el llamado. Tuvo sus consecuencias. Y evidentemente a toda aquella persona que rechace el llamado, pues de igual forma tendrá sus consecuencias. Entonces Jesús nos enseña que aquellos que rechazan el llamado son culpables por su rechazo y por la actitud de ser malagradecidos con Dios en su ingratitud, pues ellos podrían entrar en el juicio de Dios, que realmente no deseamos que nadie entre en ese proceso de severidad al rechazar este llamado tan importante que Dios nos hace. Entonces, es un llamado de bendición, es un llamado de restauración, es un llamado de redención, que es lanzado a todo el mundo. El llamado de Dios se extiende por todas las calles, plazas, naciones, pueblos y lenguas. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, aquí lanzamos la pregunta: ¿eres llamado o eres parte de los escogidos? Pero también surge un personaje que nos llama muy poderosamente la atención, aquel personaje que se ve en las bodas, que no está vestido adecuadamente. ¿Y quién es ese que no está vestido adecuadamente? Ya dijimos,
las partes esenciales de la parábola, pero nos falta bien que definamos quién es ese gorrón que anda por ahí en medio de la boda, porque dice que aquel padre de familia vio a un personaje por ahí que no estaba vestido de bodas. Entonces le dijo, mi amigo, perdón, ¿qué se le ofrece? ¿Por qué? Pues es que, pues, estás vestido indignamente, inadecuadamente. O sea, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Así que aquel hombre se quedó callado, no supo qué responder. Entonces el dueño de la fiesta dice, a ver, le manda a sus criados, sáquenme a este infiltrado de aquí, a este gorrón. Yo no tengo nada que ver con los gorrones. No son bienvenidos a esta fiesta los gorrones. Sáquenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero aquí la pregunta es, ¿a quién se refiere? ¿Quién es ese infiltrado? ¿Quién es? Jesús nos está diciendo que es posible atender ese llamado de manera incorrecta. El relato menciona a un hombre que no tenía el traje de boda. Como la vez pasada yo les comenté, cuando un hombre rico hacía una boda, pues él daba los 7 días de festejo, la comida, los preparativos, el lugar, se hacía cargo de los gastos del novio, el papá. Costumbres judías. Y no nada más suplía la comida y lo que necesitaba para llevarse a cabo la celebración de las bodas, sino que suplía y proveía de un traje adecuado. Un traje que fuera digno de tal celebración, porque era una celebración importante. Y cuando tú eres invitado a una fiesta de gala, pues si tú llegas en pants y con tenis, sudadera, pues quiere decir que no estás honrando la celebración y que para ti no es importante la celebración. Que para ti no es lo mismo que lo es para el papá del novio y la celebración. Pues si tú te llegaras a presentar indignamente a la fiesta de una manera así, pues estás dando, ¿verdad? Toda tu indiferencia, tu menosprecio hacia aquel evento importante, hacia aquella celebración. Lo será para el padre, lo será para el hijo importante, pero para mí no significa nada. Eso es en realidad lo que este hombre infiltrado estaba demostrando ahí. ¿Había aceptado el llamado? Pues lo aceptó, pero con sus condiciones. Lo aceptó con sus ideas. No estaba vestido para la ocasión. Presuntuosamente estaba ahí. No estaba vestido para lo que realmente se requería de él. Que estaba manifestando su desprecio, su menosprecio al evento. ¿Fue llamado? Fue llamado. Pero aceptó el llamado de una manera incorrecta. Y es ahí donde yo hago esta pregunta, ¿a quién se referirá? Si estamos hablando del padre de la novia, ya lo definimos, estamos hablando del novio, del celebrado, estamos hablando del primer grupo que rechazó, ¿y quién fue el segundo grupo que aceptó? Ahora nos queda definir quién es este infiltrado, quién es este gorrón. ¿Verdad? ¿Quién será? ¿Tú qué piensas? ¿A quién se refiere la palabra de Dios? Porque aquí tenemos que definir quiénes son los llamados, quiénes son los infiltrados, los gorrones que quieren entrar a los beneficios, pero sin comprometerse, quieren ser poseedores de las bendiciones,
pero sin estar alegres por la celebración, sin tener el pleno conocimiento de a dónde están asistiendo. Porque la Biblia nos habla de que los elegidos somos vestidos por Dios. La Biblia menciona, y lo vamos a ver más detenidamente ahorita. La semana pasada no alcancé yo a ser específico en esto, pero la Biblia dice que en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como en el Nuevo, que los que somos escogidos por Dios somos revestidos por Dios mismo. Esta prenda que era suplida por el padre de la novia, el padre del novio, representa una ropa de justicia, una ropa de dignidad, una ropa de identidad. Como lo dice la Biblia, por ejemplo, Isaías 61:10, tenemos ese pasaje, Isaías 61:10, que dice la palabra: en gran manera me gozaré en el Señor. Entonces tú vas a una boda, ¿a qué? Tú no vas a juzgar, a criticar el vestido del novio, el vestido de la novia. Aquellos que aceptan la invitación, que son tenidos por dignos de asistir a este gran evento, van a qué? A gozarse, a alegrarse con el matrimonio, ¿no? Dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Tremendo, ¿verdad? Como vemos, ahí todo es obra del padre del novio. ¿Por qué? Porque él es el que provee la vestidura para que tú te puedas presentar ante ese llamado dignamente. Dignamente. Porque no es cualquier evento, no es cualquier fiesta, no es una tardeada, no es cualquier celebración, es un evento especial donde tú fuiste llamado, y si tú aceptas ese llamado, entonces aceptarás las condiciones de ese llamado. ¿Cuál es la condición? Que tienes que llegar dignamente, etiqueta, al 100. Bien rasuradito, peinadito y sobre todo vestido con las vestiduras que el padre de la novia provee. En el caso de aquellos que no tenían recursos, pues se les proveía. ¿Para qué? Para que asistieran dignamente. Y fíjate cómo dice Isaías: me vistió con vestiduras, primero, de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Todas esas vestiduras, ¿quién las provee? El Padre. Los adornos, las joyas, el Padre es el que provee. No son tus esfuerzos, la salvación que tú posees, con la que tú eres vestido, no son esfuerzos tuyos, no es por lo que tú has ganado o por lo que tú mereces. La obra de salvación es 100% gratuito. En Apocalipsis 19, del 6 al 8, dice Apocalipsis del 19, del 6 al 8, dice: la iglesia ha sido preparada como una novia, habiendo sido ataviada con vestiduras de lino fino, la cual representa nuestra justicia. Una vez más, el Nuevo Testamento también respaldando lo que dice el Antiguo Testamento. La justicia simboliza el vestido que le es dado a la novia, la misma que no se obtiene comprándola ni ganándola. Es algo que el Padre da por gracia, regalo inmerecido. Porque acuérdense que los que habían sido principalmente elegidos rechazaron el llamado. Y nosotros que no éramos dignos, nosotros que vivíamos en la sociedad baja, allá en lo oculto, en lo separado del mundo, que éramos tenidos como inmundos, fuimos llamados por Dios. Los ojos del Padre fueron puestos en nosotros. Romanos 3, del 21 al 26. Pablo, haciendo referencia a nuestras vestiduras, Romanos 3, 21, 26,
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, que he testificado por los profetas, por la ley de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque ya no hay diferencia entre judío y gentil. O sea que de nada nos sirve ponernos talí, ponernos, ¿verdad?, un gorrito aquí como los judíos y decir que mis ancestros venían de allá de Tierra Santa. O sea, te puedes vestir de judío y de nada te sirve y dejarte crecer tus trencitas. Puedes hacerte judío, pero de nada te sirve. Puedes circuncidarte, de nada te sirve. Porque la salvación hoy es lanzada a todo aquel que cree. A todo. Por eso dice, ya no hay diferencia. Fueron quitada aquella barrera de separación con el que nos tenía alejados de Dios. No éramos pueblo, pero ahora por medio de Jesucristo nosotros somos acercados a Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Dice, para todos los que creen en Él, porque ya no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿por medio de qué? De su gracia, gratuitamente, por medio de la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces ahí está nuestra vestidura, nuestra justificación. Todos los títulos que nosotros recibimos al momento de aceptar a Jesús: tú eres santo, tú eres justo, tú eres perfecto. Todos esos títulos que nos hablan de redención fueron ganados por Cristo, no porque nosotros lo merezcamos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El hecho de que el invitado o el gorrón, el infiltrado que cachó el padre del novio, lo haya echado afuera a las tinieblas por no llevar puesto su vestidura adecuada, nos da a entender que este hombre estaba vistiendo ropas de autojustificación. Ropas con sus condiciones. Bueno, si quieren que yo asista, ahora se aguantan, como yo vaya. Espérate, es que no es tu fiesta, no es como tú quieres que se tenga que hacer. Es que tú fuiste invitado. Y el que hace la fiesta es el que pone las condiciones, no los invitados. No, es que si hay esta bebida, yo sí voy. Si no, no voy. Pues no vayas, porque el que está organizando la celebración es el que pone las condiciones y cómo tienes que asistir y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, este hombre que estaba ahí indica que sí quiso entrar a la boda vistiendo sus propias ropas de justificación. ¿Y qué nos dice la Escritura? Humanamente, mira las vestiduras que nosotros humanamente tenemos. Isaías 64:6. ¿Cómo ve Dios las vestiduras humanas? Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ustedes saben lo que es un trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes no había toallas sanitarias para mujeres, pero había trapos y se les conocía como trapos de inmundicia.
Así es como Dios ve nuestras justicias humanas, ganados por nuestros propios esfuerzos. Entonces, hablando de la salvación, ninguno de nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de nuestras buenas obras. Porque delante de Dios nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, dice Isaías. Fíjate, ¿cómo Dios nos ve? Cuando nosotros queremos entrar al cielo, pero bajo nuestras condiciones, que no podemos entrar. No tenemos acceso libre. No podemos entrar al cielo, al reino de los cielos, bajo nuestras condiciones y bajo nuestros derechos. Tenemos que entrar bajo las condiciones del que está organizando la fiesta. Si no, no vamos a poder entrar. A los creyentes de la tribulación, a estas personas se les exhorta, dice, a guardar sus ropas. Fíjate. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Es una exhortación que bien se nos aplica a todos nosotros. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Cuáles ropas? Esas vestiduras con las que Dios nos cubrió. En el momento que tú y yo aceptamos ese llamado, lo hicimos nuestro, lo aplicamos a nuestra vida, somos vestidos de vestiduras de salvación, vestiduras de justificación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Guardar, conservar la pureza de esas vestiduras, guardar la dignidad que representa esas vestiduras, caminar como dignos del llamado y la elección que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, en otras palabras, estas personas en la tribulación son responsables de mantener su justicia que se les ha dado por obedecer los mandamientos de Dios y permanecer fieles al Señor. Apocalipsis 4:12. Entonces, solamente a la iglesia se le ha prometido el regalo de la seguridad eterna. Solo aquellos que reciben el regalo de la salvación están sentados ya en el banquete, en las bodas del Cordero, que es la consumación de todas las cosas. Entonces, en conclusión, y a lo que vamos, los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Aquellos que responden de manera sincera al llamado y reciben a Cristo por fe. Esos son los elegidos de Dios. Jesús los llama los escogidos. La palabra escogido significa determinar de antemano, ordenar, decidir antes de tiempo. Eso significa escogidos. Tú y yo somos escogidos de Dios. Algo o alguien que en su preconocimiento Dios escogió, que predestinó, ordenó, determinó que ibas a aceptar ese llamado, que ibas a aceptar ese desafío. La Biblia lo menciona en varios pasajes. Juan 6:44, por ejemplo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos está hablando? Que el Padre eligió, predestinó a aquellos que iban a aceptar el llamado. Tú eres un predestinado, tú eres un escogido de Dios. Romanos, ya lo vimos la semana pasada, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Te fijas cómo está hablando de una obra terminada? Ya te está viendo el Señor a ti como resucitado, como glorificado. Fuiste llamado, fuiste predestinado, fuiste escogido y ya eres glorificado en Dios. O sea, ahí está el plan de Dios, de redención, un plan de redención completo, terminado. Efesios 1, 4, 5. Efesios 1, del 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que caminemos en la inmundicia? ¿Para que vivamos en la perversión? ¿Para que vivamos alejados de Dios? No. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, perfectos, sin mancha delante de Él. Y esa elección y esa predestinación fue en amor. Nos predestinó en amor. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Te fijas cómo fuimos todos predestinados en Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero vuelvo a recalcarlo, ¿para qué? Por un objetivo. Tú y yo fuimos llamados, tú y yo fuimos elegidos, tú y yo fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados del mal. Para eso fuiste llamado. ¿Para qué? Para que viviéramos sin mancha delante de Él. Yo no sé si a ti te ha tocado tener un instrumento en tu casa y lo estás utilizando para algo por lo que no fue hecho. ¿Tienes algún? Siempre hay cositas, ¿verdad? Piensa en algo. La caminadora, ¿verdad? Esa caminadora que te compraste en enero porque en diciembre, en el Buen Fin, la viste y dijiste, ahora sí, este es mi año de ejercicio, este es mi año de conquista. Te lanzas en enero y empiezas ahí con toda la caminadora y empiezas a utilizarla porque pues ese aparato fue hecho para eso. Empiezan a pasar los días, empieza a llenarte de actividades tu agenda y empieza el cansancio a tomar parte vital de tu vida y empiezas a alejarte de eso y aquel instrumento que tú habías comprado, que habías santificado para ese uso, se te olvida y lo empiezas a utilizar para algo por lo cual no fue hecho. Lo utilizas de tendedero, de colgador de chamarras, perchero. Entonces ese objeto que había sido santificado para una actividad en específico ya fue reemplazado por otra cosa por lo cual no fue hecho. Y eso constantemente se ve en la vida de muchas personas que fueron elegidas, fueron llamadas por Dios, fueron escogidas con un propósito, con un objetivo, con una función. Y que muchos de nosotros perdemos la visión por la que Dios nos hizo, nos escogió. Pues que no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Son las personas que Dios ha predestinado para la salvación. Los que Dios ha predestinado para la salvación. Ahora, aquí la pregunta que alguien lanzó la semana pasada, que se me hizo muy interesante, ¿cómo puedo saber que fui elegido por Dios para ser salvo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puedo saber que soy elegido? ¿Hay manera de saberlo? Por supuesto que sí lo hay. Porque los elegidos, los escogidos de Dios tienen ciertas características que los hacen ser diferentes a los demás, los hace ser diferentes al montón. Hay características que los escogidos de Dios tienen.
Bien lo dijo Jesús cuando se refirió y dijo, por sus frutos los vas a conocer. Hay ciertas características en un árbol de guayabas que si tú los conoces, los árboles, van a identificar, y aunque no se le ve al principio el fruto, tú puedes, este tiene porque tiene estas características, este es un guayabo. Sabes, lo defines, porque conoces sus características. Jesús exactamente dijo que para distinguir los que son intrusos, los que son gorrones, de los que son escogidos, hay grandes diferencias entre ellos dos. Grandes diferencias. Características muy distintas. Algunas características de los escogidos de Dios son las siguientes. Los escogidos de Dios se distinguen por su fe y su perseverancia. Los escogidos de Dios se distinguen por su fe y por su perseverancia. La principal característica. Y es que si una persona verdaderamente confía únicamente en Jesús para su salvación, quiere decir que esa persona es una persona escogida. Hay una pregunta cuando uno va a talleres de evangelismo que uno tiene que lanzar a la persona para saber en dónde está fundamentado su concepto de la salvación. Y una de las preguntas que nos dicen que tenemos que hacerle a la persona que le estamos compartiendo es la siguiente. Si el Señor te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar al reino de los cielos? ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué le responderías? Eso es una pregunta interesante, ¿eh? Para definir qué concepto tiene esa persona de la salvación. Ok, usted muere y de repente se presenta delante de Dios y el Señor le dice, a ver, espérame tantito, ¿por qué crees que te tengo que dejar entrar en el reino de los cielos? ¿Tú qué le dirías? ¿Quién se anima a contestarme? ¿Qué le dirías? ¿Por qué? No, siempre la gente con la que platica uno siempre te va a decir, no, es que yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. ¿Qué nos está hablando? Que esa persona piensa entrar al reino de los cielos con una vestidura de autojustificación. Al pensar que en el reino de los cielos se puede entrar por ser buena persona, y muchos cristianos lo creen, ¿eh? Muchos cristianos lo creen. Ahorita iba a lanzar la pregunta personal, pero dije, no quiero exhibir a nadie. Pero sí quiero definir exactamente por qué vamos a entrar. No vas a entrar tú por ser un buen cristiano. No, es que ese cristiano, eres bien portado. Y ya sientes que por tus buenas obras se te va a abrir la puerta del cielo de par en par y decir, hombre, este es un Jesús en la tierra, un segundo Jesús. Éntrale, amigo, porque pues nomás te faltaba la corona para ser perfecto. O sea, nadie. Volvemos a ese texto de Isaías que dice, nuestras justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Entonces dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Eso nos envuelve a todos. Ninguno de nosotros tiene las calificaciones necesarias para poder entrar al reino de los cielos por su propia autojustificación.
necesitamos a Jesús en nuestra vida. No la religión. La religión no te puede dar la justificación que tú necesitas. No el pertenecer a tal o cual iglesia. Las iglesias no te pueden dar el boleto para que tú entres a la vida eterna. El único que pagó el boleto para que tú puedas entrar, el que dio su sangre para que tú fueras justificado y perdonado, es el Señor Jesucristo. Y Él tiene una sangre tan limpia y pura que llena los requisitos para que la ira de Dios ya no llegue sobre tu vida, para que en Cristo fue depositada la ira completa del Padre, para que a nosotros ya pudiéramos ser abrazados por el amor y la justificación de Jesús. Justificados es por la fe, por la fe somos justificados, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Entonces, si yo te pregunto ahora, si te topas con Dios en el día que tú llegues a morir, grábalo, porque si te llegas a presentar delante de Dios y te hacen esa pregunta en la entrada, si San Pedro te dice, a ver, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Amén. Porque yo creí en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él pagó por mi salvación en la cruz. Lo único. Ni tu dinero, ni tu buena conducta, ni porque seas ministro o porque tengas un ministerio, te pueden abrir las puertas del cielo, nada. Lo único que puede abrir las puertas del cielo es tu fe en Jesucristo. Porque Él pagó por completo por los pecados de todos los que creemos en Él. ¿Tú crees esto? Buena noticia, tú eres un escogido de Dios. Los escogidos de Dios se distinguen por su fe. ¿Cuál es esa fe? Nuestra absoluta y completa confianza en que Jesús pagó por mis pecados. Pero también es importante nuestra perseverancia. Porque una cosa es decirlo de dientes para afuera y otra cosa es creerlo realmente en tu corazón. Y caminar bajo esa confianza. No nada más se requiere de fe, de confesión con la boca, dice Pablo, también tienes que creerlo con tu corazón. Muchos se conforman a la oración del penitente y ya está haciendo la oración del penitente y ya, ay, gloria a Dios, un alma más, espérate, o sea, sí, pero hay que corroborar que esa persona realmente lo siente con el corazón. Porque si esa persona lo confesó con su boca es bueno, pero tiene que vivir, ¿verdad? Caminando con una convicción, una permanencia en los caminos de Dios. ¿Quieres saber si tú eres de los escogidos de Dios? ¿Cuántos años tienes ya en el Señor? ¿Sigues caminando con el Señor? Gloria a Dios, eres de los escogidos, porque estás perseverando en el camino de Dios. ¿Cuántos años tienes ya conociendo la palabra de Dios y sigues permaneciendo? ¿Perfecto? No te estoy preguntando si eres perfecto en tu caminar con Cristo. Todos tenemos imperfecciones, cosas que mejorar en nuestra vida cristiana. Pero el simple hecho de permanecer, de perseverar, estás hablando y estás diciendo que tú estás firme con tu palabra, creyendo en que Jesús es tu Salvador y es tu Señor. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Obviamente estoy sacando Mateo 24, que es escatológico, y lo estoy aplicando a nuestra vida, pero se aplica también perfectamente a la vida de un cristiano, que tenemos que prevalecer. La salvación es de Dios. El llamado es de Dios.
Pero a nosotros nos toca permanecer fieles en el Señor. Primera de Juan 2:19. Dice el apóstol Juan, Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cuántas personas no han pasado por el camino de Dios? ¿Cuántas personas no se han sentado en esos lugares? Y a veces los vemos en las redes sociales, ¿verdad? Haciendo cosas que no se ve el fruto de su salvación, que no se ve el fruto de su santificación, que no se ve el fruto del llamado o de las características de los elegidos. Bien se cumple la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no permanecieron en el camino de Dios. ¿Cómo saber que tú eres de los escogidos? Porque tú estás permaneciendo. O sea, yo le digo, hermano, mientras usted esté luchando contra el pecado y esté luchando contra sus debilidades, es buena señal. Porque en el momento que ya no luchemos, que ya no nos esforcemos, que no prevalezcamos, quiere decir que hemos abandonado el llamado de Dios en nuestra vida. Características de los escogidos. Un escogido se caracteriza por ser obediente a Dios. Ser obediente a Dios. Y aquí hay un montón de cosas que nosotros podemos añadirle. Montón. Obediencia es lo que Dios. Si me amas, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Obedece mi palabra. Si me amas, ve a la iglesia. Haz estas cosas. No, si me amas, haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. Entonces, una de las características de los escogidos es que son obedientes a la palabra de Dios. Segunda o tercero, son activos. No puede un escogido ser pasivo. No puedes. Porque hay algo dentro de ti que te mueve a actuar, a obedecer la palabra de Dios. No podemos estar tranquilos mientras allá afuera hay gente que se está perdiendo y se está yendo al infierno porque no hay alguien a su lado que le hable de Cristo. ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Cómo podemos estar pasivos? Otra característica de los escogidos es que ayudan a los demás. Otra característica de los escogidos es que están comprometidos con su iglesia local. Nadie dijo amén. Yo digo amén por ustedes si quieren. En lo que agarran aire. Los escogidos están comprometidos con su iglesia local. Y hay un montón de cosas que agregar aquí, ¿me entiendes? Hay un montón de cosas. Montón de cosas. Es que a mí no me gusta como está la alabanza. Pues hermano, o sea, hay que hacer algo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mejorar? Es que a mí no me gusta como están las clases de los niños. Bueno, a ver, ¿qué estás dispuesto a aportar para mejorar? O sea, los escogidos son gente que se involucra. ¿Por qué? Porque están comprometidos con su iglesia local.
Este edificio podemos tenerlo abierto gracias a las ofrendas de ustedes. ¿Cuántos están comprometidos con su iglesia local en las finanzas? Si no hubiera pastor, ¿quién se haría cargo de la iglesia? La iglesia, los escogidos están comprometidos no nada más con su iglesia local en las finanzas, también están comprometidos con la casa pastoral. Y el que le pise callos diga aleluya. Yo como muchas veces lo he dicho, un día nos vamos a ir de aquí, pero ¿y si te toca a ti quedarte de pastor o a uno de tus hijos? Y que no estamos comprometidos con sostener al pastor de esta iglesia. Y que prefiramos que se vaya a trabajar a un trabajo secular, a sostenerlo nosotros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Quiere decir que no estamos tomando el papel de escogidos. ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios tratan de obedecer a Dios en todas las áreas. Todas las áreas. La obra de Dios no se puede seguir adelante si no hay gente que invierta en la obra de Dios. De verdad no se puede. No podemos seguir yendo. Imagínate qué cuentas le vamos a dar a Dios el día que el Señor nos llama a cuentas y nos diga, a ver, ¿por qué te abrí lugar para ir a Jamái y por qué dejaste de ir? Pues es que Señor no tenía dinero para la gasolina. Oh, ¿y la iglesia? Había tantas familias. Tenía tantos escogidos ahí. ¿Dónde estaban? Pues es que Señor, pues es que las ofrenditas eran de 200 pesitos y el salario que me daban de 800 pesos y me tuve que meter a trabajar y la verdad no alcanzábamos para echarle 500 pesos de gasolina al carro, ¿verdad? ¿O de dónde va a venir la gasolina? ¿O de dónde va a venir el dinero para pagar la luz o el agua? Por fe, a la fe la fe que dice la palabra es una fe que tiene patitas, que requiere acción. Hay que orar. La palabra orar significa levantar la voz, pero actuar. Es acción. Amén, Señor. Suple a mis hermanos que están yendo a predicar, pero amén, aquí va también mi bendición. Yo no puedo ir, pero sí puedo aportar, puedo ser parte de ese proyecto aportando, no dejando de ofrendar, no dejando de diezmar. Porque si lo dejamos de hacer, nos estamos limitando la bendición a nosotros solos. ¿Me entiende? Nosotros, no creas que el asunto de los diezmos es nada más para la iglesia. Nosotros como pastores también tenemos que diezmar. Y no sabes cómo se le batalla con pastores que no les gusta diezmar. Yo he tenido que confrontar a varios y decirle, hermano, ¿cómo exiges a tu iglesia que diezme si tú mismo no lo haces? Pero es que tenemos que definir, hermano, aquel que realmente es un escogido es aquel que está comprometido con la casa de Dios. Comprometido. Los escogidos se caracterizan por ser obedientes a Dios, son activos, ayudan a los demás, están comprometidos con su iglesia local, permanecen fuertes en medio de las pruebas. Los escogidos de Dios permanecen fuertes en medio de las pruebas. Enfrentan al enemigo confiando en Dios. Son una bendición para todos aquellos que le rodean. Comparten la salvación con los que no la tienen.
Esas son características y hay muchas más, hay muchas más. Hay muchas más características de los escogidos. Ahora vamos a poner este ejemplo. La diferencia de los infiltrados a la diferencia de los escogidos. Jesús lo dijo, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Por eso aquella persona que piensa que las iglesias son perfectas, llenas de santos, están muy equivocados. Porque mucho de la gran membresía que hay dentro de las iglesias, el Señor dijo que iban a ser cizaña. No todos son trigo. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, pues si quieres arrancamos la cizaña. Dijo, no. Dejen, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Para qué? Para que se santifique más el trigo, para que se distinga el trigo de la cizaña, para que se identifique para que haya la diferencia entre los escogidos de los que no lo son, de los que son infiltrados. ¿Cuáles son esas diferencias? Los infiltrados son personas pasivas, conformistas, se conforman con ser espectadores, son indiferentes a las necesidades de todas las personas, incluyendo su iglesia local. Los infiltrados exigen atención y si no la reciben, se van. Se van a un mejor lugar donde sí los atiendan como ellos merecen. Los llamados se contentan con recibir las bendiciones de Dios. Pero la diferencia con los escogidos es que ellos cuando reciben las bendiciones, las reparten con los que les rodean. ¿Me fijas? Diferencias entre infiltrados y escogidos. Los infiltrados siempre, Padre, bendíceme. Señor, dame lo que tú tienes para mí. Pero una vez que Dios les bendice con algo, lo acaparan y no lo quieren soltar. El carro de Jehová. Pues nomás Jehová se sube porque no quiere que se suban porque le van a ensuciar los tapetes, le van a ensuciar los vidrios. Hay una necesidad de llevar a una hermanita al seguro y no puedo, no me dejan. Tengo mucho trabajo. Hay una oportunidad de llevar Biblias a un lugar y no puedo. Tengo que trabajar. Acaparamos las bendiciones de Dios, las acaparamos, las hacemos nuestras y no entendemos que entre más soltamos, más nos bendice Dios para que podamos dar más. Estamos ahí bien conformes con una semillita que Dios nos regaló y la hacemos nuestra y la guardamos, no queremos que le dé el sol, no queremos esos 1,000 pesos que tenemos en el banco que los gaste nadie. Pero mira, cuando Dios te da una semilla es para que tú la siembres, porque una vez que tú la siembras vas a cosechar más orcas, con más semillas. Y lo típico de cada infiltrado, siempre están dependiendo de otros para que les bendigan. Siempre están pidiendo dinero prestado. Siempre están pidiendo dinero prestado. ¿Por qué? Porque no han aprendido a dar. Mientras nosotros no aprendamos a dar, siempre vamos a estar pidiendo dinero prestado. Cuando nosotros aprendamos a dar lo poquito que nosotros tenemos,
entonces vamos a ser recipientes listos para que se nos llene más de aceite. La vasija. Y el aceite dice, no va a escasear, el aceite va a abundar. Cuando nosotros entendemos ese principio de que los escogidos no se quedan con las bendiciones de Dios, bendicen a los que le rodean. Los que son infiltrados siempre andan pidiendo dinero, siempre andan haciendo cara de lástima. No tengo, no puedo, debo. Pues así vas a durar toda la vida, pidiendo dinero prestado, siempre pidiendo y trabajando para otros, porque no hemos aprendido que hay bendición. Dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. La semana pasada que fuimos a dar esas Biblias, y cuando los hermanos empezaron a repartirlas, qué bonito se siente poder decir, te traigo este regalito de parte de los hermanos de Guadalajara. No es mucho, 70 pesos una Biblia. Pero no sabes lo poderoso que es esa palabra cuando la agarra alguien y la cree. Y si por esos 70 pesos que tú invertiste en esa Biblia se salva a una persona, son los 70 pesos mejor invertidos que tú pudiste haber hecho en tu vida. Y vamos a seguir llevando. Ya se nos abrió otra puerta de ir a otro lugar. Y la bendición no va a parar. La bendición no va a parar. Y no le hace si dejamos de tomar una coca por comprar una Biblia, gloria a Dios, las que sean necesarias. Las que sean necesarias, pero que el mundo conozca al Dios que yo conozco. Que el mundo conozca a Jesús del que yo predico. Porque bien vale la pena. Vale la pena. Tenemos que dar, hermano. Tenemos que dar. Los llamados se conforman con tener la salvación. Se conforman con tener la salvación. Pero los escogidos comparten la salvación a los que no la tienen. Los que son llamados escuchan la palabra. Nada más de aquí y le sale por acá. Pero los escogidos la obedecen. La obedecen. Los llamados buscan que los visiten y que les hablen. Fíjate. Los llamados, los que se conforman con ser llamados, nada más buscan que los visiten, que les llamen por teléfono. Los escogidos buscan y llaman. Los llamados buscan siempre que les ayuden, que les anden ayudando. Los escogidos participan activamente ayudando a los demás. Los que son llamados nada más se debilitan en cuanto vienen las primeras pruebas a sus vidas y se alejan de Dios. Los escogidos son fuertes en medio de las tribulaciones y de las pruebas porque están constantemente buscando a Dios. De ahí viene su fuerza. Los llamados no soportan ni toleran a los demás. Los escogidos soportan y son pacientes porque entienden que Dios les perdonó a ellos y ellos también pueden perdonar a los demás. Los que son llamados se ofenden cuando alguien les corrige, cuando alguien les llama la atención. Los escogidos dan gracias por la corrección, porque saben que Dios también al que ama corrige como a un hijo al que ama.
Los llamados aman la comodidad. No les gustan los cambios. Pero a los escogidos les gusta negarse a sí mismos. Porque han entendido que todos los días tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para poder seguir al que nos llamó. Diferencias, hay más diferencias. Hay más cosas que nos hacen definir si realmente nosotros somos de ese grupo selecto de escogidos. Aquellos que están dispuestos a ir más allá, de conformarse con una vida de mediocridad. Yo no quiero estar vestido indignamente. Yo no quiero conformarme con ser llamado. Yo quiero ir más allá. Yo quiero ser escogido de Dios. Escogido de Dios. Quiero aceptar ese reto de vivir bajo las condiciones que Dios me marca en la palabra. Yo quiero llegar al reino de los cielos con la tranquilidad de que acepté el reto cuando fui llamado por el Señor. Deja tu trabajo y ven y sígueme. Esa parábola de la mujer que perdió una moneda, o de aquel que tenía perlas, y cuando encuentra una, la más hermosa, dice, va a su casa y vende todo lo que tiene y compra esa perla preciosa que encontró. ¿A qué se refiere? Uno dice, ¿verdad? ¿Qué quiso el Señor darnos a entender con esa parábola que dice en Lucas 15? La parábola de la perla preciosa, la perla de gran valor. Que este coleccionista encontró una perla hermosa, preciosa, y se va a su casa corriendo. Y llega a sus posesiones y ve todas sus posesiones y las vende, dice. ¿Las vende para qué? Para comprar aquella perla preciosa que encontró. Y una vez comprada, dice, se va gozoso de que pudo comprar aquello que según él valía la pena. ¿A qué se refiere eso? Aquellos que han sido llamados, que no se conformaron con ser llamados, que fueron escogidos, que una vez que encuentran al Señor su tesoro máximo, no escatiman el precio a pagar. Se van a su casa y no importa vender lo que tengan que vender por conservar aquel tesoro que han encontrado, que sobrepasa las riquezas que tenían guardadas. Lo dijo el Señor, si no eres capaz de dejar padre y madre, hijos, hijas, esposo o esposa, por mí, no eres digno de mí. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a entregar? Te aseguro que lo que tú tienes en tus manos vale más que lo que nosotros pudiéramos poseer en esta vida. La decisión definitivamente es tuya. ¿Quieres ser parte de los infiltrados? ¿O quieres ser parte de los escogidos? Como lo vimos la semana pasada, Dios en su anticipado conocimiento sabe quién va a permanecer. Y sabe quién se va a hacer de chocolate en las primeras pruebas que tiene y se va a apartar. Pero yo creo que tú y yo no somos de los que retroceden para perdición de su alma, sino de los que permanecen fieles y firmes al llamado y a la elección y a la predestinación que Dios hizo para cada uno de nosotros. Amén. Señor, te damos gracias, Padre bueno, eterno. Agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, por el poder y la bendición que tú nos das a través de la instrucción de tus preceptos, de tus mandamientos. Gracias, Dios Todopoderoso. En esta mañana pedimos que con esa gracia con la que tú nos has salvado, Señor, esa misma gracia nos ayude
Señor, a permanecer fieles, constantes en tus caminos, a permanecer en ese llamado de santificación, Señor, que tú nos has hecho. Padre, gracias, gracias por la inmensa misericordia, por habernos llamado de entre los miles y millones de habitantes de este planeta, Señor. Nos sentimos privilegiados y bendecidos porque tú nos has llamado, nos has escogido. Y en gratitud a ese llamado, Señor, es que nosotros te queremos seguir y te queremos servir. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.